Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de un personaje que a mí me parece un personaje fascinante, que tiene una de esas vidas de película y que probablemente si hubiera nacido en los Estados Unidos, seguramente tendría ya unas cuantas películas sobre su persona. Voy a hablar de un torero y desde aquí quiero decir que no voy a entrar en consideraciones éticas sobre la profesión y sobre el tema de la tauromaquia. Simplemente, como hago siempre aquí en el contubernio, es hacerme eco de una vida, en este caso, que me parece de aventura, me parece fascinante y de un personaje como pocos. Un personaje de estos que se dice irrepetible, porque irrepetible, como todos vais a comprobarlo, es. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Ignacio Sánchez Mejías. Probablemente a la mayoría de no suene el nombre de Sánchez Mejías. Probablemente los que sí han mirado, han estudiado la historia de la tauromaquia les suene porque es un personaje fundamental en el el primer tercio del siglo XX y también por su familiaridad con otras grandes figuras del toreo y por los manos a manos en las plazas a lo largo de toda España y parte de América tuvo con otras grandes figuras del toreo. Pero yo como tomé contacto con este personaje, todos, si recordáis cuando vamos al instituto en las clases de literatura, bueno, pues ya llega el momento de estudiar la generación del 27 y como no, pues sale Federico García Lorca. Y más allá de las obras de Lorca, del romancero gitano, de las obras de dramaturgia, etcétera, como La Casa de Bernarda Alba, en fin, otras tantas que tiene Lorca, como Yerma, por ejemplo, también. Había una que destacaba por su título y que me llamaba bastante la atención, que se titulaba Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Y fijaos, hace unos días, revisando en mi propia hemeroteca, periódicos antiguos, salía un homenaje, una historia de la tauromaquia que venía por fascículos en uno de estos periódicos de tirada nacional, no recuerdo, probablemente sería el ABC. Bueno, pues aparecía, claro, la figura de Lorca relacionada con Ignacio Sánchez Mejías y este poema elegíaco que probablemente sea un canto al personaje, también un canto a la tragedia y a la muerte, que probablemente desde las poesías, desde Jorge Manrique y las coplas a la muerte de su padre, pues probablemente no se había dado en la literatura española. Por tanto, estamos aunando, como veis aquí, al personaje de Lorca con su gran obra poética y nada menos que a un torero. Pero claro, es que este personaje Sánchez Mejías es un personaje tan excepcional que, claro, encuadrarlo solo como torero, pues no sería hacerle justicia. A mí me recuerda mucho eso a los llamados hombres del Renacimiento. Como todos sabéis, pues Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Donatello, en fin, todos los clásicos de la época del Renacimiento italiano, etcétera, europeo, pues se dice que eran personajes, eran hombres del Renacimiento porque cultivaban todas las artes. Eran, por ejemplo, eran pintores, arquitectos, escultores. Por ejemplo, Leonardo da Vinci también tenía tratados hasta de gastronomía, ¿no? Ya contaré en otro programa que una de sus mejores aficiones, la mejor forma de relajarse era retirarse a la cocina para inventar nuevas recetas. Entonces, bueno, pues el personaje que nos ocupa, Ignacio Sánchez Mejías, también es un hombre del Renacimiento, pero en el siglo XX, y un hombre del Renacimiento, pero muy, muy a la española, lógicamente, por el tema de la tauromaquia. Luego también ¿por qué digo que es un hombre del Renacimiento? Porque fijaos, aparte de ser torero, que ocupó parte de su vida, pero no toda ella, era un hombre de grandísimas inquietudes intelectuales. Por ejemplo, fue escritor, fue dramaturgo, compuso varias obras de teatro, algunas las llegó a estrenar, otras no se llegaron a poner sobre las tablas. Fue también jugador de polo, introductor de deportes anglosajones, fue también automovilista, hacía carreras de coches, y llegó a ser presidente del Betis, creo que si no recuerdo mal, el 12º presidente del Real Betis Balompié. Como veis, todo un personaje de verdad polifacético donde los haya. Y cómo no, pues un personaje de estos tiene que tener una vida también bastante peculiar y bastante apasionante. Y luego quiero hacer este vídeo también, aparte de reivindicar, no de reivindicar, sino de hablar de esta figura tan excepcional, también para romper dos tabúes que hoy en día con la politización
verdad de los corruptos partidos políticos que lanzan todas sus ¿verdad? Todos sus tentáculos sobre todas nuestras esferas de la vida, pues voy a romper, a triturar dos tabúes que en la actualidad tenemos un poco, ¿verdad? Nos han metido marcha martillo. Y es que, por ejemplo, que los toros sean un espectáculo solo de ricos y señoritos, nada más lejos de la realidad, puesto que los toros, el espectáculo de la tauromaquia, siempre fue el espectáculo de masas más popular. Y cuando digo popular, no digo por fama, sino popular por pueblo, por popular. Era donde iban las clases humildes, no podían permitirse otro espectáculo más que, evidentemente, no iban a la ópera, que era carísima, iban sobre todo a los toros. Y luego también romper otro tabú al decir que en la historia de la cultura española, los intelectuales españoles y sobre todo los artistas, los dedicados a las artes plásticas, siempre estuvieron muy interesados por el mundo de la tauromaquia. Sin embargo, lejos, empezando por Goya con sus grabados sobre la tauromaquia, siguiendo con Picasso con sus pinturas sobre la tauromaquia y siguiendo por toda la generación del 27 de la que el propio Sánchez Mejías era amigo. Es decir, Sánchez Mejías llegó a conocer a la mayoría de los intelectuales que llamamos de los poetas, sobre todo que llamamos hoy de la generación del 27. Pero bueno, vamos a empezar, como no, por el principio, como debe ser siempre, y bueno, podemos dar una serie de pinceladas sobre la biografía de Sánchez Mejías. Sánchez Mejías viene al mundo, abre los ojos a este mundo el 6 de junio de 1891 y va a morir el 13 de agosto de 1934, muerto en Madrid por una gangrena, pero ojo, por una cogida de toros que había tenido lugar dos semanas antes, cuando un astado, un toro llamado Granaíno, si no recuerdo mal, le había perforado el muslo en la manchega plaza de toros de Manzanares. Escogido el 11 y el día 13 va a morir a Madrid por una complicación de la herida que degeneró en una gangrena. Pero fijaos que el espíritu de aventura de Sánchez Mejías empieza cuando es muy joven, cuando para hacer las Américas junto a otro dijéramos, otra persona, otro hombre que quería ser una futura figura del toreo, se van de polizones, ¿verdad? Embarcan en Andalucía, embarcan y se marchan de polizones a México, es decir, van de extranjis allí. De alguna forma esto nos muestra el sentido aventurero. Sánchez Mejías había nacido en una familia acomodada, era hijo de un médico y parece que la vida acomodada burguesa no le iba a satisfacer y él ya desde muy joven quería ser o pretendía ser una persona aventurera y de alguna forma saborear la vida. El caso es que la pasión por los toros le sigue llamando y se va a entrar en la cuadrilla de uno de los grandes maestros de la época que se llamaba Joselito, también llamado Joselito el Gallo, que le enseñará el arte del toreo y que al final acabará convirtiéndose en su cuñado, pues este Joselito el Gallo va a casarse poco después con una hermana del propio Ignacio Sánchez Mejías. Joselito poco a poco le irá apoyando en su tarea en el tema de la profesión de los toros y llegará a tomar la alternativa a Sánchez Mejías en 1919 en la muy taurina ciudad de Barcelona. Y, como os digo, frente a lo que digan ahora, Barcelona fue la única ciudad de España con 3 plazas de toros funcionando simultáneamente. Con eso ya os digo todo de la raigambre del toro en el mundo sobre todo mediterráneo. Barcelona, la tauromaquia, el mundo mediterráneo están ancestralmente unidos. El caso es que toma alternativa, le da alternativa a Joselito y es padrino de la ceremonia otro monstruo del torero que era Juan Belmonte, que si no recuerdo mal también acabó suicidándose. En otro programa también hablaremos porque se suicidó el gran Juan Belmonte. Y el caso es que la muerte siempre rodeó un poco la carrera de Sánchez Mejías, tanto que en el año 1920 fue testigo de la muerte de su cuñado, Joselito el Gallo, en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina. En cuanto al arte de Joselito, podemos decir que no fue un torero virtuoso, no fue un torero de gran técnica, sino que realmente por lo que llamaba la atención era por su temeridad, por su par de banderillas. También era un grandísimo banderillero según
los expertos de la época. Y, hombre, en su carrera taurina tuvo cierta suerte. En su primera etapa taurina no, llegó a cosechar algunos triunfos, pero realmente mmm, pensó que no quería seguir siendo torero y que prefería dedicarse a otros menesteres. Él siempre había tenido, ¿verdad?, esa inquietud intelectual y siempre le había pesado no haber acabado los estudios, por lo que en el curso del año 28-29 se llegó a matricular en el instituto para acabar el bachillerato, en el Instituto de la Rábida de la provincia de Huelva. Debido a su interés por la cultura, se propuso conocer a los mejores poetas de la época, y fijaos que fue en su propia finca, en su propio cortijo llamado Epiro Montano, donde se reunió a los que iban a ser posteriormente los llamados poetas de la generación del 27. Y él, junto a un ganadero muy importante de la época, pues convocaron a estos poetas, a todos estos literatos, con la intención de celebrar, como todos sabemos, para celebrar el 300 aniversario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora y Argote, que había sido muy maltratado a lo largo de la historia, sobre todo por los propios literatos, y que la generación del 27 va a venir a reivindicar. El caso es que, bueno, en la finca se llega al acuerdo de hacer una gran concentración, de hacer un gran homenaje a Góngora, ya que se llevará a cabo posteriormente en el Ateneo de Sevilla. En otras facetas de la vida de Ignacio Sánchez Mejías, más allá del cultivo de su figura pública, pues dentro de su propia vida privada, a pesar de ser un hombre casado, pues tuvo numerosas amantes. Por ejemplo, se dice que tenía un gran atractivo para las mujeres, y es que, bueno, pues, los toreros siempre tradicionalmente han estado rodeados de féminas del mundo, ¿verdad? También, un poco también, ¿verdad? Este cliché que tenemos del mundo de los toros con las folclóricas. Pues bien, va a dar con una folclórica de la que se enamora, y ella se enamora de él, lógicamente, que se llamaba La Argentinita, era una bailaora, cantadora, una folclórica de la época que tenía gran fama, no solo en España, sino también en la América hispánica. El caso es que, fijaos también, una vez que inician la relación sentimental, como ambos, dijéramos que eran como se habían juntado dos personas absolutamente complementarias, y la argentinita también tenía una gran inquietud por la cultura más allá de lo popular. El caso es que ellos dos viajan a Estados Unidos en 1929, donde dictarán una serie de conferencias sobre la cultura folclórica y sobre el mundo de los toros, y donde se reunirán con nada menos que García Lorca, que como todos sabemos estaba en la ciudad de Nueva York viviendo en la Universidad de Columbia, y fruto de su vivencia allí fue la famosa obra de Poeta de Nueva York. El caso es que la Argentinita tuvo la oportunidad de conocer en profundidad a Lorca, y en 1931 Lorca y la propia Argentinita llegaron a grabar un disco de canciones populares españolas. Federico recopilaba, incluso componía algunas de estas canciones, y la Argentinita las ejecutaba y las cantaba, las llegaron a grabar y para comercializarlo posteriormente. El caso es que dentro de la labor intelectual del propio Sánchez Mejías, pues está la escritura de varias obras. Algunas, como he dicho al principio, fueron obras de teatro representadas sobre las tablas, y otras no llegaron a serlo. Pero el caso es que aquí os voy a dar varios títulos. Tienen varios estrenos teatrales, como una obra que se llama Sin Razón, juguete en tres actos y prosa, que está estrenado en 1928, y otra también de algo más fama que se llama Zaya, comedia en tres actos y en prosa, que también está montada el mismo año. Y otras dos piezas que nunca llegaron a ser representadas en vida del autor, que como ni más ni menos, comedia en tres actos y en prosa, y otra que se llamaba Soledad. Sánchez Mejías llega un momento otra vez en que le pica el gusanillo del toreo. Entonces empieza, dijéramos, la segunda etapa como matador de toros, y se lanza de nuevo a los ruedos en el año de 1934. No obstante, le seguía un poco picando, le gustaba tener compañeras de cierto nivel intelectual, y empezó también
una vez vuelto a los ruedos, pues empezó también una relación bastante arriesgada. Si los toros eran arriesgados por una parte, el estar en relaciones íntimas, en relaciones amorosas con otras personas casadas, pues también tenía cierto riesgo, ¿verdad? Y bueno, pues empezó a verse, a tener una relación con una hispanista y que había sido biógrafa del propio García Lorca, que se llamaba Marcel Auclair. Y llegamos al final de esta segunda etapa de la vida de Sánchez Mejías en torno a la tauromaquia y lo que va a ser también el fin de su vida, de su corta vida. Fijaos, todo comienza un 11 de agosto del año 1934, en el que aceptó sustituir a otro matador de la época, se llama Domingo Ortega, como he dicho, en la plaza del un pueblo llamado Manzanares, que está en La Mancha, que está en Ciudad Real. Y el caso es que otro torero que hizo el paseillo con él aquella tarde, que se llamaba Alfredo Corrochano, nos describe cómo fue los últimos minutos en las plazas de toros del propio Sánchez Mejías. Y os leo a continuación el testimonio del propio Corrochano, que murió, bueno, no hace mucho, murió en el año 2000, si no recuerdo mal, y que recordaba perfectamente y escribió, no sé si para algún periódico, en alguna entrevista o en alguna obra de memorias, etcétera, cómo fue la muerte del propio Sánchez Mejías. Corrochano nos dice que nos habla del lance final de Sánchez Mejías y nos dice: cuando cogió la espada y la muleta fue a dar un pase en el estribo. El toro se venía un poco para adentro. El banderillero lo advirtió, le dijo: tenga cuidado, maestro, que el toro aprieta para adentro. Dice, Corrochano nos dice: lo cogió entre las tablas y le atravesó el muslo. Yo hice el quite, cuando lo cogieron iba muerto. Esa fue la primera impresión en la propia arena de Corrochano. El caso es que prosigue Corrochano diciendo: fui a verlo a la enfermería entre toro y toro. Y nos cuenta, dicen que las enfermerías están mal ahora, nos dice Corrochano, hablando de un tiempo ya más cercano a nosotros. Dice: la de Manzanares, donde fue cogido Sánchez Mejías, tenía un bote de algodón, un cacharro de yodo y otro de agua. Y un médico muy simpático, lo dice con cierta sorna. ¿Cómo va eso?, le pregunté. Y dice: no se preocupe, respondió el propio Ignacio Sánchez Mejías. El caso es que Sánchez Mejías no quiso ser intervenido allí, en aquellas condiciones tan lamentables, y prefirió ser trasladado a Madrid. Y el traslado fue penoso. Fijaos en las carreteras de 1934, tardaron muchas horas y 2 días después se va a producir una gangrena que será mortal y que se llevará definitivamente a Ignacio Sánchez Mejías. En ese momento, García Lorca inicia la composición del poema elegíaco Ignacio Sánchez Mejías. Y para terminar el vídeo, me vais a permitir que os lea la primera parte de este poema elegíaco, que se titula La acogida y la muerte, compuesto, como he dicho, por el propio Federico García Lorca, que era muy amigo, llegó a ser muy amigo y tenía en gran aprecio a Ignacio Sánchez Mejías. Dice así: a las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Bueno, queridos amigos, espero que el vídeo haya sido de vuestro gusto. Le podéis dar like si os ha gustado, y si os gusta la temática de mi canal, El Contubernio, pues os podéis suscribir. Y queridos amigos, os espero hasta un próximo vídeo. Muchas gracias.